Muy bienvenidos a Voces en Acción, nuestro podcast en el cual empleamos y llevamos a cabo diferentes temas acerca de la fonoaudiología. Actualmente vamos a llevar a cabo nuestro tema, ejercicios en tracto vocal semiocluido o con sus siglas TVSO. Para esto me acompaña hoy nuestra magíster especialista en rehabilitación vocal, fonoaudióloga Estefanía Mejía, así como mis compañeras Michelle, Wendy, Cristina y mi persona Sara, estudiantes del 7º ciclo de la carrera de fonoaudiología. ¿Cómo están? Yo realmente me siento muy emocionada de estar aquí y este tema me parece muy importante. De igual forma, yo también estoy muy emocionada de aprender y también de compartir el poco conocimiento, lo que sé de la terapia vocal. Yo también me siento muy entusiasmada de aprender más sobre este tema que es tan interesante y más aún de tener a una profesional que se especializa en lo que es la rehabilitación de la voz como la magíster Estefanía. Magíster Estefanía. Bueno, qué bueno oírles, qué bueno que les guste, porque entiendo que podrían escoger cualquier otro tema de tantas cosas bonitas que hacemos pues como gremio. Gracias por haberme invitado. Como les dije hace un rato, están muy lindas. Y pues bueno, conversemos acerca de esto, ejercicios de tracto vocal semiocluido. Gracias. Vamos a iniciar entonces. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué creen ustedes a qué hace referencia el término tracto vocal semiocluido? Yo creo que es cuando, digamos, hacemos ejercicios de tracto vocal, pero no se mantiene completamente abierto el tracto vocal. Tal vez nos podría hablar un poco sobre eso. Claro, justamente, como dice Cristina, es únicamente una modificación del tracto, ¿cierto? Del tracto vocal, entendiendo el tracto vocal, todo este espacio que queda arriba de las cuerdas vocales hasta la boca. Al modificar este espacio de aquí a acá, podemos obtener una serie de beneficios que, iremos desarrollando a medida que pase el conversatorio, pero son muy productivos para producir voz. Entonces, pues eso, la modificación, ya sea por alargamiento o por estrechamiento del tracto vocal, es muy productivo o muy beneficioso para producir voz. Resulta muy útil e interesante conocer el concepto de lo que son los ejercicios de tracto vocal semiocluido y quisiera aquí plantear también otra pregunta de por qué es importante para nosotros como fonoaudiólogos conocer este término y estos ejercicios en sí. Bueno, los ejercicios de tracto vocal semiocluido son una herramienta de la rehabilitación fisiológica de la voz. La tendencia de rehabilitación fisiológica actualmente es el paradigma con más práctica basada en evidencia que existe y es muy útil que nosotros que estamos en formación y los que estamos haciendo clínica o práctica clínica en eso, pues tomemos algo que sea aprobado, ¿sí? Que sea aprobado, que ha sido testado en muchísimos grupos, en profesores, en cantantes, en personas con disfatiga, en personas con presbilaringe, en personas con parálisis, y que ha sido medida la efectividad de los tratamientos, medida con cosas cuantitativas, no solamente como lo que hacíamos antes o con lo que es muy característico de otras tendencias, como por ejemplo la sintomatología. Entonces, siempre que vayamos a aplicar cualquier tratamiento, es muy útil que nosotros veamos, están proponiendo esto, pero lo han probado. Entonces es algo muy importante que se tiene que tener en mente al momento de ejercer. Efectivamente, siempre nos inculcan a nosotros poder aplicar tratamientos que en la clínica hayan sido aprobados y que realmente tienen una efectividad en su tratamiento, ¿no? Ahora nos da un poco de curiosidad. ¿Qué tipos de ejercicios creemos entre nosotros que existen o hemos aplicado? Y posteriormente usted, magíster, nos pueda indicar acerca de en qué consisten los ejercicios o cómo son. Mi centro de prácticas, en donde estoy... ¿Ya? Sí. Yo he probado los trinos labiales y realmente me ha funcionado bastante para aliviar la tensión vocal. No sé si nos podría ayudar, profe Tefa, con algunos ejercicios más que se podría realizar. Claro, hay algunos ejercicios de tracto vocal semiocluido en los que se ocupan una fuente de vibración, como lo que tú dices, que sería trino de labios, trino de lengua, dedo kazoo, sonidos masticatorios, sonidos fricativos, un montón de ejercicios que no precisan nada más que, pues, el cuerpo y la instrucción, y ejercicios también de doble fuente de vibración. Y aquí tenemos los famosísimos terapia de resistencia al agua pues esta manguera que ponemos exactamente esa, ¿sí? Fonación en tubos con agua, shaker, EMC, acapella, que son algunos dispositivos en los que se ocupan doble fuente de vibración, que sería la una fuente, las cuerdas vocales, la glotis, y la segunda, pues, el instrumento, en este caso, terapia de resistencia al agua. Yo no sé ustedes en sus centros de prácticas de pronto si han tenido la oportunidad de aplicar alguno de ellos.
Yo, profe, hice un taller a los profes, porque justo me tocó en una escuela, y les hice lo de resistencia al tubo con tubo, pero el tubo ancho y la resistencia de 3 centímetros a los profes. Perfecto. ¿Y cómo se fue? Sí, me dijeron que, o sea, al día siguiente me dijeron que se sentían mejor, o sea, que la voz se les sentía más suavecita a la hora de hablar en clases. Así me dijeron los profes. Sí, muy bien. ¿Alguien más? De pronto, ¿alguien más ha estado en contacto con personas que tenían fatiga o disfonía? Igualmente yo, debido a que tuve un paciente que pasó por un ACV, quedó completamente disfónico y lo que yo, usualmente me guío es con la clasificación con resistencia y sin resistencia, entonces inicié con lo más suave de sin resistencia al agua, en donde obviamente íbamos con, por ejemplo, tonos ascendentes, descendentes de la voz, pero antes preparatorios labiales, linguales, y después pasamos con mucha práctica con la parte de los tubos. Realmente se utiliza tubos un poco más gruesos, o como dijo mi compañera, a 3 centímetros o a 5 centímetros, y había de ser esto muy personalizado a nuestro paciente. Pero sí, de hecho, nuestros pacientes nos dicen que sienten su voz más fresca, o incluso a personas que se dedican al canto, que les encantaría saber cómo calentar con tracto vocal semiocluido, y también es un término que llama bastante la atención. Claro, eso que ustedes acaban de decir es súper importante, porque acuérdense que lo que nosotros estamos haciendo es una tarea para adultos, y la tarea consiste en hacer que fonen o que soplen o que canten o que hagan sonidos chistosos en un tubo. Entonces no sé cuál fue su impresión al dar la instrucción al paciente, que el paciente a veces les regresa la mirada y les ve con cara de, bueno, ¿y esto por qué? Entonces, volviendo a la pregunta, creo que la segunda pregunta es que cuando ustedes están conscientes de que algo tan sencillo funciona, porque está probado, es fácil que ustedes de alguna manera convenzan a que el paciente pues haga sus ejercicios, les hagan caso, continúe la sesión, y lo más importante es que continúe pues el entrenamiento en casa, que es lo que al final les va a dar los resultados a largo plazo. Profe, tal vez yo tengo otra pregunta. En cuanto a estos ejercicios, tal vez sirven para lo que es la feminización de la voz en las personas trans. Todos estos. Esa es una pregunta muy, muy, muy buena. Sirven porque las personas que tienen esta característica en su voz, que tienen feminización en la voz, por lo general incurren en patrones de abuso y mal uso vocal, ¿sí? En alguna clase, creo que cuando hablamos de frecuencia fundamental estábamos hablando de esto, yo les decía que la manera correcta de guiar a una persona trans en el descubrimiento de su voz es acercarle a una frecuencia fundamental lo más natural posible. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que las personas trans están hablando todo el tiempo así, y se nota que la voz es como que muy falsa, y de hecho nos reímos de eso porque se escucha que es muy falsa. Existimos mujeres como yo que tenemos la frecuencia fundamental baja y tenemos la voz grave y se escucha bien, pero ellos al estar todo el tiempo con la voz así están presionando, y esta conducta de mal uso o abuso pues desencadena en fatiga, en dolor, en disfonías por tensión muscular, disfonías funcionales muy algunas de ellas crónicas, que hacen imposible comunicarse. Entonces lo que podríamos hacer en este caso es enseñar al paciente un tipo de voz, colocar la voz en la forma más saludable posible y en lo más agudo posible dentro de esta esfera de no causar fatiga o no contribuir a esta voz falsa que escucha más. De pronto una persona trans le va mejor con una voz un tantito más aguda y no en esto que es como metálico, como desagradable de escuchar y sobre todo difícil biomecánicamente de producir. Entonces por ahí podría ser una parte de la respuesta, mi querida Cristina. Sí, y es interesante porque de hecho nosotros aprendimos cuáles son los parámetros acústicos de la voz. Entre esos se encuentra frecuencia fundamental, los índices de intensidad que se tiene que mantener en cuanto a cuáles son los parámetros del F0, y si ponemos en una balanza de si es que nos vamos a lo estético acústico y también a lo saludable, tenemos que saber explicar a nuestro paciente que sí podemos llegar a una feminización siempre y cuando se considere todo lo que nos acaba de decir la profe Tefa. Y lo más importante, que a veces para algunos pacientes la mayoría de pacientes de hecho deberían ser candidatos a cirugía, en donde el otorrino lo que va a hacer es en la comisura anterior va a ser este momento se acaba de olvidar el término, pero lo que va a hacer es unir un poco la comisura, es decir, las cuerdas vocales de los hombres que son súper largas, las va a hacer un poco más cortas, como quien dice, pegando los extremos anteriores de la comisura anterior. Entonces, a este momento no me acuerdo el término. Interesante. Es muy interesante y quisiera, en lo personal yo no he tenido la oportunidad de trabajar con estos ejercicios o en pacientes que tengan patologías de la voz. Es un campo muy poco explorado para mí personalmente en mis prácticas, pero me parece un tema demasiado interesante, igual que este tema de la feminización de la voz, que creo que es un tema demasiado extenso que sería muy importante abordar también. Pero quisiera saber, cuando nosotros ya aplicamos este tratamiento de ejercicios de tracto semiocluido, ¿cómo podríamos medir la efectividad de estos ejercicios para nuestros pacientes después de una intervención?
Bueno, nosotros hacemos evaluaciones objetivas y hacemos evaluaciones subjetivas. Hacemos evaluaciones objetivas como el PRAT, por ejemplo, que yo les decía que sirve para hacer investigación y sirve para comparar el antes y el después de la intervención. Y también podríamos hacer subjetivas utilizando escalas análogas visuales, por ejemplo, en la que se pregunta al paciente, bueno, de esta escala de 0 al 10, ¿cuánto siente que es difícil producir la voz en la mañana? El paciente marcará 8. Y después a las 3-4 semanas de tratamiento, que por lo general la fatiga vocal, con una buena intervención, a las 3 semanas el paciente va bien, luego marca la misma escala del 0 al 10 y le pregunta a usted cuánto mejor, el paciente pone 3. Luego le dice, ok, necesitamos otra semana más o otras 2 semanas más y la idea es que usted llegue a 0. Entonces eso de hacer visibles los resultados motiva mucho al paciente y sobre todo contribuye a que usted, el que está dando la instrucción, como que se sienta un poco más confiado y sigue el curso de la guía o del entrenamiento que está ofreciendo el paciente. Entonces las escalas análogas o por ejemplo cuestionarios de autopercepción vocal como el BHI, como el Vocal Fatigue Index, como los índices de calidad de vida que funcionan muy bien como para que el paciente pueda ver el cambio, e incluso usted podría decirle, mire, esto yo le tomé el día junio y ahora le estoy tomando el día de octubre y esto es lo que refleja y por eso usted tiene el alta y necesito que tal. Magíster, tal vez algún consejo para los estudiantes que están interesados en profundizar más sobre este tema. Claro, este tema es hermoso, cantar es hermoso, hablar es hermoso. Yo siento que desde que empecé a hablar, desde que empecé a inmiscuirme en este mundo de la disfonía, paso todo el tiempo cantando y escuchando y juzgando y haciendo ojos de Es hermoso, la verdad. Yo conozco en la carrera que hay muchas personas que cantan divino. Yo no canto muy bien, pero igual me gusta y es una forma de expresión. Entonces, lo que les puedo recomendar es que después del pregrado tomen cursos de los referentes que ustedes leen. Por ejemplo, está Marco Guzmán, está Carlos Calvache, está el doctor Coveta, está Roxana Cole, está Carol Acevedo, está, bueno, un montón de gente que hace muy, muy buena práctica clínica en Latinoamérica y hay cursos súper accesibles. Lo que les recomiendo sí o sí es que estudien inglés y portugués y que traten de tomar cursos en otro país, porque el momento en el que les toca llenar el LinkedIn o el momento que les toca llenar para la maestría o para tu hoja de vida la experiencia y los cursos y no tienen nada, y uno dice, bueno, al menos estoy estudiando idiomas. Entonces, lo que les recomiendo es eso, que tomen cursos, que vean cómo están haciendo en otras partes del mundo y que, pues nada, les encuentren algo de entre todas las cosas que hacemos que les apasione mucho y se dejen guiar por eso. Muchísimas gracias por sus palabras, profe Tefa, porque eso creo que nos inspira a todas. Con respecto a mi persona, a mí me gusta bastante lo de la terapia vocal y todo, y eso me motiva a seguir, digamos, estudiando y también aprendiendo nuevos conocimientos. Pero es hermoso la terapia oncológica de voz que yo más he hecho, es de profesionales de la voz, pero están las personas con cirugía de cabeza y cuello, están las personas que de oratoria, están los actores, hay un montón de cosas que hacer, hay muchas cosas que aprender, y no solo en voz, sino en disfonía, también en lenguaje de adultos. Entonces, más bien, sigan adelante, sigan con estos espacios, empodérense de la información tanto que los chicos que están en ciclos inferiores a ustedes les vean y digan, wow, ella sabe qué hacer. A veces pensamos que sabemos qué hacer, pero en realidad no sabemos nada. Muchas gracias, Magíster, por sus palabras. En realidad quisiera destacar los puntos más importantes que hemos tratado en esta sesión, principalmente conocer lo que son los ejercicios de tracto vocal semiocluido, también cómo se aplican, en qué casos podemos aplicar, cuáles son los ejercicios, cómo medir su efectividad y saber cuándo es útil o no es útil para uno de nuestros pacientes. Además de estos consejos que, como ya dijo mi compañera Cristina, nos motivan muchísimo para seguir adelante, seguir estudiando y profundizar más en los temas que nos gustan y que nos apasionan. Entonces, sin más que decir, Magíster, agradecerle muchísimo por brindarnos su tiempo y compartirnos el conocimiento que tiene acerca de este tema, y de igual manera a todas mis compañeras por estar el día de hoy aquí. Sí, pero igualmente extenderle nuestros agradecimientos y bueno, todos mis compañeros que posteriormente nos van a visualizar. Yo creo que al igual que a nosotros nos va a llegar mucho sus palabras de cómo prepararnos y cómo afrontar nuestra vida laboral ya mismo después de egresados. Pues sí, y si somos colegas de área, pues aquí estoy para echarles una mano y pues para apoyarnos entre todos. Gracias. Yo estoy a sus órdenes para ayudarles en lo que sea. Muchas gracias, Flor.
Que estén bien, me gusta mucho ver. Chao. Chao, profe.